damos ahora la palabra al doctor Julio María Sanguinetti. Estimados amigos, ante todo, muchas gracias por tener la oportunidad de estar acá en este ámbito tan valioso de debate en que diversas concepciones del fenómeno religioso estamos aquí presentes en un ámbito de convivencia, de laicidad del país. Saludo la presencia del cardenal Ravazzi, que nos ha inaugurado este debate con un adecuado enfoque del tema, de lo que es el fenómeno secularidad, de lo que es el fenómeno secularismo, de lo que es el fenómeno laicidad, que son temas, como ya habrá visto usted a esta altura, en el Uruguay, son muy importantes, muy fuertes, muy persistentes y que, por supuesto, y ahí voy a discrepar con muchos de mis anteriores ponentes, hemos avanzado extraordinariamente. Naturalmente que partamos de los conceptos. Cuando uno le pone el sufijo ismo, siempre está hablando de una ideología. Si hablamos de laicidad, es un concepto. Si hablamos de laicismo, es una ideología. Es decir, en la defensa ahincada de ese mismo concepto. Cuando hablamos de secularidad, lo mismo. El proceso de secularización, bueno, es el proceso de la modernización de la concepción de la sociedad, de las concepciones teocráticas a las concepciones que instalaron en el mundo las revoluciones liberales. Revoluciones liberales que, naturalmente, fueron aquellas que instalaron el principio de la libertad política y de la libertad de conciencia. Y eso es la esencia y la sustancia del valor de lo que significa la civilización occidental, que es esa larga construcción que aún seguimos haciendo. El Uruguay es una república liberal, es una democracia republicana. ¿Por qué? Democracia, porque cree en el principio mayoritario del gobierno y el respeto a los derechos. Es republicana porque cree en la aspiración de la igualdad, y es laica porque el Estado, y es a él a que se refiere el concepto de laicidad estrictamente, el fenómeno de la secularidad es más amplio, es la organización de la sociedad. El fenómeno de la laicidad hace a la actitud del Estado, que es un capítulo dentro del fenómeno más amplio de la secularización. La secularización hace al principio global de la organización de la sociedad, de sus costumbres, de sus hábitos, de sus instituciones, de sus organizaciones jurídicas. Y allí es donde se distingue lo que es la concepción del Estado, que viene de Roma, con lo que es la concepción que viene naturalmente de las iglesias. Y esa es la construcción de Occidente, esa es la esencia de nuestra civilización. ¿Qué es Occidente, en definitiva, sino eso? Es la igualdad ante la ley, ante Dios, que nos viene del pensamiento judío, es el sentimiento de piedad y caridad que viene del cristianismo, es la racionalidad del pensamiento griego, y es la organización del Estado que nos viene de los romanos, el derecho y la ley de los hombres como principio de organización de la sociedad. Bueno, y allí está el tema, la ley de Dios o la ley de los hombres. Y como bien ha dicho el cardenal, no hay una oposición per se, desde que al César, lo que es del César, y a Dios, lo que es del Dios, está ya en lo más primitivo del pensamiento cristiano. Cuando vamos ahora al tema hoy, naturalmente la historia del Uruguay es una historia de construcción de ese pensamiento laico, producto de los debates propios del siglo XIX y del siglo XX. En el Uruguay se dan en un contexto particular, de una iglesia que no era débil, era pobre, que es un poco distinto. El Uruguay tuvo una iglesia pobre, no era la iglesia mexicana o la iglesia peruana, no era una iglesia con propiedades, fue siempre una iglesia pobre. No era débil, porque era dominante,
porque sus gobernantes eran católicos, porque su escuela, toda su escuela era católica, porque su moral dominante era la de la Iglesia Católica. Entonces, la Iglesia era fuerte en el Uruguay. Lo que era pobre, que eso sí fue y sigue siendo, yo digo desgraciadamente, cardenal, verdad, porque su Iglesia sigue siendo pobre y a veces lo lamento que sea tan pobre, ¿no? Y sí, porque, bueno, en tantos lugares, en algunos momentos la Iglesia fue rica y alguna gente le cuestiona, y yo, por el contrario, al revés. Es una de las dimensiones de la Iglesia que más adoro, porque es cuando construyó los más maravillosos templos, cuando construyó las más maravillosas obras de arte. Estamos acá nada menos que en las puertas del paraíso de Ghiberti, nada menos. Bueno, la eclosión del Renacimiento. Pero entonces, yendo a nuestro país, bueno, naturalmente el laicismo nace como relación justamente al sacralismo. Es decir, era un país armado sobre la Iglesia Católica y naturalmente el sentimiento de laicidad se hace fuerte, se hace opositor, como corresponde a los excesos de uno o a los excesos del otro, digamos, sin ninguna duda. José Pedro Varela, que recién se invocaba aquí, sí, sin ninguna duda, tuvo una concepción estrictamente laica. Y tuvo que luchar también contra los excesos de lo que era el debate de la época. Por supuesto, en mi partido, en el vallismo, que como bien dijo Caetano, en el siglo XIX fue un partido de una impronta católica, más fuerte incluso que la de los líderes del Partido Nacional, eso es muy curioso, pero se puede discutir, ¿no, verdad? Porque cuando uno entra a la masonería ve nada más que próceres blancos, digo, ¿no? Eso es un poco raro, ¿no? Porque nosotros siempre somos los masones, ¿no? Pero uno entra, sí, es divertido, porque Rivera era devoto de la Virgen del Carmen, Flores, ni hablemos de cuántas devociones existentes, don Pepe Valle era deísta, ninguno de los Valles fue masón, yo tampoco, aunque todos lo dicen, tampoco me importaría, pero y Herrera era una mezcla curiosa de protestantismo. Pero tuvo su momento masón. Tuvo su momento masón, pero y hasta peñarolense. Cosa que de Herrera nadie imagina, Bueno, pero entonces, yendo a las cosas muy serias y muy profundas, digo, es fenomenal ese exceso. Cuando uno lee las cosas que decía don Juan Zorrilla de San Martín en contra de la escuela pública de Varela, hoy se horroriza cualquier católico, se horroriza cualquiera de los obispos presentes, ¿no? Cuando don Juan Zorrilla dice de la escuela mixta, donde iban a compartir niñas y varones, la escuela dice que eran los lupanares del Estado, y lo dice el poeta de la patria. Uno dice, qué horror. Bueno, pero era la época. Yo no lo voy a condenar a don Juan Zorrilla por eso, era la época. Era una época muy fuerte de enfrentamientos. Entonces era natural que un Estado que quería reivindicar la condición laica, que quería naturalmente irse apartando de esa Iglesia Católica dominante y establecer entonces un concepto de laicidad y una escuela que estableciera criterios de convivencia, bueno, así fue. Y lo más importante es que eso fue un éxito. Y ahí creo que podemos discrepar con otras concepciones. La República laica en el Uruguay fue un éxito y está en la base del esencialismo democrático de esta república, que ninguna dictadura pudo cambiar, porque aún en plena dictadura votamos contra la propia dictadura y hasta la propia dictadura tuvo que aceptar el voto de la ciudadanía, porque la sociedad es democrática. Y es esencialmente democrática porque se hizo en los bancos de esa escuela republicana y laica. Y la laicidad, naturalmente, tiene esas tres dimensiones, indudable. La primera es la libertad de conciencia. La segunda, claramente, es la de la no discriminación y la igualdad ante los derechos, que son fundamentales. Y la tercera es la neutralidad del Estado. Naturalmente, no un Estado antirreligioso, sino un Estado neutral ante el fenómeno religioso, imparcial, para decirlo en términos más sencillos. Y eso no ha estado estacionario en el Uruguay. Yo diría que el Uruguay ha ido evolucionando.
mi propio partido, yo he tenido debates en los últimos años digamos, muy importantes desde este punto de vista, muy fuertes incluso, ¿no? Fíjense que hay 2 episodios en los cuales me tocó protagonizar. El 85, la creación de la Universidad Católica. Yo creo que es un fenómeno muy trascendente en la vida de la educación del país y en la concepción laica del Estado, porque no tuvimos monopolio de la enseñanza primaria, como propuso algún correligionario mío un poco dogmático, pero sí tuvimos monopolio de la enseñanza universitaria. Un modelo jacobino que sustentó el país y que aceptó el país y que nosotros defendimos durante mucho tiempo también, hasta que cambiamos y entendimos que era bueno. Y en el año 85, bueno, yo tuve el debate adentro de mi partido, y yo diría a mis mentores, ¿no? Los legisladores vallistas, que eran un poco mis padrinos, Sigluti, Hierro Gambardella, todos esos, bueno, decían, no, pero esto fue un decreto de la dictadura que no se ha aplicado aún, esto tiene que ser materia de ley. Bueno, yo me acuerdo que le dije a Monseñor del Castillo, digo, ustedes el 1 de marzo empiezan y listo. Pase lo que pase. Y a mi querido amigo el doctor Chiarino, que era mi ministro de Defensa, díganle que el 1 de marzo den clase, con lo que se pueda. Porque una cosa es que discutamos si debe haber o no universidad católica. Otra cosa es que a mí me digan que yo voy a cerrar una universidad católica, porque no lo voy a cerrar jamás. Y eso ya no me lo va a poder discutir nadie. El hecho, el fait accompli. Bueno, y creo que ese ha sido un gigantesco espacio de la libertad y una demostración notable de lo que es un concepto de laicidad moderno, no un concepto de laicidad antiguo de la época ultramontana en que nos enfrentábamos el clericalismo contra el anticlericalismo en los tiempos de esos debates. El otro debate, que también es muy referido a eso, es el debate sobre la cruz, que es uno de los debates más importantes, a mi juicio, sobre el concepto de laicidad del Estado y que va mostrando cómo el país ha concebido la laicidad con un auténtico sentido de no tolerancia como sinónimo de soportarse, sino por el contrario, tolerancia como sinónimo de convivencia, de convergencia, de construcción en común desde puntos de vista diversos. Y fue un debate muy interesante del país, porque lo planteo yo, que notoriamente no soy católico ni soy creyente, que soy agnóstico, lo planteé yo, lo debatió el municipio, rechazó la cruz porque decía que un espacio público no podía estar dedicado a una religión particular. Yo sostuve lo contrario públicamente y dije, señores, pero que la Catedral de Montevideo no es un lugar no es un lugar de culto, sí, y no es un monumento público, y no es un monumento histórico del Estado. Bueno, sí es. Bueno, y el templo inglés, que es protestante, no es un monumento histórico de la República. Bueno, sí, lo es. Bueno, entonces, si eso es un monumento histórico, ¿por qué esta cruz no puede ser también un monumento histórico conmemorativo de la primera visita al Uruguay de un papa que representa una iglesia, un sentimiento y un pensamiento que ha sido mayoritario históricamente en el país y que representa a inmensas masas del país, aunque no sea la unanimidad, pero que es una gran expresión de nuestra diversidad y libertad? Y ahí está la cruz. Y Juan Pablo II, cada vez que me veía, tuve la dicha de verlo muchas veces, me lo preguntaba. ¿Y la croce, presidente? Bueno, la croce está ahí. Bueno, entonces, con esto estoy diciendo que la concepción de laicidad dominante no es una concepción fija ni dogmática. Es una concepción que se ha ido adoptando a un clima de mayor democracia y de mayor convivencia. Y ahí viene, sí, el tema de crisis de valores, donde yo creo que, por el contrario, el proceso de laicización ha sido un enorme progreso en los valores. Empecemos con un elemento dominante del siglo XX, que es la condición de la mujer. Y eso ha sido consecuencia del proceso de secularización y de laicización. Es un hecho. Las religiones monoteístas todas relegaron a la mujer.
Fue su concepción original. Ahora, las iglesias tampoco están cristalizadas, y la Iglesia Católica no lo está, felizmente. Y hoy mira a la mujer desde otro fenómeno, desde otra perspectiva en la organización de la sociedad. Pero eso ha sido un producto de la batalla del liberalismo. O sea que ahí el proceso de secularización y el proceso de secularización ha tenido enormes avances en el terreno de los valores. Porque no creo que haya nada más importante en el siglo XX que el proceso de avance de la mujer y del estatus de la mujer en la concepción de la sociedad. Ahora, que hoy tengamos crisis de otros valores, sí, pero no son esos. Son los valores que vienen desde otros ángulos, son los valores que vienen desde otras concepciones, porque el desarrollo de la ciencia ha desarrollado, sí, excesos. Hay un fundamentalismo científico. No solo el de Saint-Simon, digamos, ¿no? Sino el fundamentalismo científico que nos amenaza. Cuando estamos hablando de clonación humana, cuando hablamos de todo ese tipo de excesos, cuando hablamos de los excesos de ese tipo, sí. Hay otras cosas que nos amenazan desde el lado, por ejemplo, de la psicología, que ha sido tan extraordinaria, una ciencia tan liberadora de la conciencia humana, pero cuyos excesos y su fundamentalismo también, porque a fuerza de explicar terminan de justificar. Y así hemos tenido en la educación hoy una gran pérdida del culto de la excelencia, de la búsqueda de la superación, por una concepción igualitarista, que con el terror, pánico, la discriminación o a la instalación de prejuicios, o lo que pudiera ser lesión de algún modo de la mentalidad del adolescente, ha ido a una concepción absolutamente de pérdida de valores. Pero son ese tipo de valores, porque sí, porque no se cree en que ser el valor de la calidad, el valor de la excelencia. Lo vemos en los debates de la educación hoy. Cuando uno le dicen que evaluar el rendimiento, el neoliberalismo, porque no se puede cuantificar la educación, o cuando le dicen justamente que hablar de la calidad y de la excelencia es elitismo, estamos en problemas. ¿Sí? Ese es un tema de valores. Pero no es un tema de valores referido al fenómeno de la laicidad ni de la religiosidad, sino a otros fenómenos y a concepciones materialistas. Que eso también, y termino con esto, pese a que no me he beneficiado de que no me pusieron el cartelito, y termino con esto, porque en definitiva hay una identidad que es esta, y que es la identidad de la concepción liberal y humanista, por oposición a las concepciones materialistas, y ese es el punto. Asunto en el cual también la Iglesia anduvo confusa más de un tiempo, ¿no es verdad? Anduvo, y sí, Juan Pablo II en ese sentido fue muy importante, ¿no? Este Papa lo es en otras cosas, pero Juan Pablo lo fue en eso también, ¿no? Cuando reivindicó esa condición espiritualista. Y el creer que el espiritualismo está solo adentro de las religiones es un profundo error. El Uruguay es toda una concepción espiritualista porque el liberalismo es espiritualismo. El liberalismo ubica la dignidad del hombre y nuestra Constitución es un código de libertades, es un código de laicidad y es un código de moral también, porque nuestras leyes del hombre, los códigos civiles, los códigos penales, la Constitución, la libertad, el honor, la familia, la integridad, el respeto a la conciencia moral y cívica de los alumnos, el respeto a la mujer, la obligación del padre que está en la Constitución para cualquier hijo, sea o no en su matrimonio, todo eso es nuestra moral laica, que no está en contraposición con muchos de los aspectos de las morales de las respectivas religiones. Con la católica tenemos diferencias, con la judía tenemos otras, aunque la judía, como no tiene jerarquía, tiene muchas concepciones. Y con la islámica hoy nos está enfrentando casi todo, porque ellos están en una etapa fundamentalista, con un absolutismo que está combatiendo no ya el laicismo, sino eso que es, yo decía hace un rato, los fundamentos de Occidente. Están combatiendo contra eso, contra la igualdad
de los hombres bajo la ley de Dios, de los judíos, contra la piedad y la fraternidad cristiana, contra la racionalidad de los griegos y contra el derecho de los romanos, que esos somos. Muchas gracias.